A predicar en esta mañana sobre ese tema de la fe, la confianza y la esperanza y cómo yo creo que la Escritura, hermanos, quiere que crezcamos, que sigamos creciendo en fe. Así es que vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, te doy muchas gracias por este día, gracias por los hermanos, gracias por tu palabra, gracias porque en verdad es una bendición verlos y sobre todo es una bendición estudiar tu palabra, Señor. Y por lo menos yo he sido muy bendecido por mirar estos temas y estas palabras, los pasajes. Y Señor, es mi intención transmitir lo mejor que puedo, lo que estas palabras nos enseñan en sus contextos y cómo en verdad es tu deseo que crezcamos en fe y que nuestra confianza vaya de fe a confiar y esperar. Ayúdanos, por favor, te lo suplico, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, estamos en ese pasaje. Si me acompaña, Mateo capítulo 8, ¿verdad? Versículos 23 al 27. Y de nuevo, una de las razones por que le pedí a Saúl leer este versículo, porque estudiando el asunto de la fe, este es uno de los pasajes, hermanos, que a mí me intrigaba mucho. O sea, creo que ya lo resolví, ¿verdad? Pero realmente me intrigaba mucho porque, de nuevo, piense un poquito en esta historia, ¿verdad? Dice que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Para mí la primera cosa de este pasaje es cómo Cristo está durmiendo, si casi se van a morir, y el Señor está, ¿verdad?, dormido. Y dice el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, hermanos, si recordamos bien, sus discípulos eran pescadores de oficio y de vida. No estamos hablando de... Yo, hermano, yo soy miedoso al agua, yo no sé nadar. La última vez que mi esposa y yo nos subimos en una lanchita, yo estaba así, con un salvavidas, pero tenso. Yo decía, no, que no se vaya a caer. Porque me daba miedo, hermanos, a mí me da miedo, yo prefiero donde haya piso, ¿verdad? Y bien. Ahora, pero estamos hablando de pescadores de vida, de oficio, y pensaron que iban a morir. Y entonces, ¿verdad? El Señor se para, esta es la cosa, y les contesta, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Para no ser si usted es igual que... Es muy intrigante porque les dice hombres de poca fe. La palabra que utiliza aquí es una palabra... En español usamos toda una frase, pero en griego es una sola palabra. Una sola palabra, es la palabra oligopistos, que significa literalmente una fe pequeña. Una fe pequeña. Esta palabra en el Nuevo Testamento aparece 5 veces. 2 veces se utiliza en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús les está diciendo, está hablando sobre el asunto de no se preocupen por la comida, no se preocupen por el vestido. ¿Se acuerda esa porción? Gracias, Saúl, ¿verdad? Y luego les dice, ¿verdad? Hombres de poca fe. 2 veces aparece en eso. Ahora, esta historia, hermanos, que leemos aquí de Jesús calma la tempestad, solamente en Mateo se utiliza la frase hombres de poca fe. En Marcos es la misma historia, pero no se utiliza esa palabra. En Marcos el Señor les pregunta, ¿por qué no tienen fe? Y eso lo hace aún más intrigante. O sea, ¿es posible en un momento tener fe? ¿Y es posible en otro momento no tener fe? Ahora, ¿y cómo es eso? ¿No? Bueno, así, en Marcos no utiliza la palabra poca fe. Utiliza nada más dónde está. En Lucas, misma historia, el Señor no les dice, hombres de poca fe, no les dice, ¿por qué no tenéis fe? El Señor, según Lucas registra, les dice, ¿dónde está tu fe? Y lo hace más intrigante. Pues, ¿qué pasó? O sea, ¿la dejaron? ¿No la llevaron? ¿O qué les está diciendo? Bueno,
Y la otra vez que aparece, ¿verdad? Es una vez cuando Pedro va caminando en el mar. ¿Se acuerda de esa escena? Va caminando en el mar. Dice que va, hermanos, Pedro caminó en el mar, ¿verdad? Muchos lo critican. Pero pues no. Caminó en el mar, vio la verdad, dice un día, y el Señor le dijo, ¿verdad? Hombre de poca fe. Y la otra vez que aparece, ¿verdad? Es en Mateo capítulo 16. El Señor ha alimentado 5,000 personas. ¿De cuánto? ¿Se acuerda? 5 panes y 2 peces. ¿Verdad? 5 panes y 2 peces. Inmediatamente suben a la barca y los discípulos, ¿verdad? Y el Señor les dice algo de la levadura y los discípulos, y ya nos va a regañar, ya ven, ¿para qué no traen lonche? Y los discípulos pensaban que Cristo los iba a regañar porque no traían lonche, y el Señor les dice, hombres de poca, o sea, como que diciéndoles, miren lo que acabo de hacer con 5 panes, ¿están preocupados de que no trajeron lonche? Y de nuevo, hermanos, esta frase, ¿qué quiso decir Cristo con esta frase? Y entonces, hermanos, prácticamente nos hace pensar, ¿cuánta fe necesito para no temer o tener miedo? ¿Cuánta fe necesito para no estar ansioso? Porque esa es la palabra que también se utiliza, ¿verdad? ¿Cuánta fe necesito para no estar ansioso? También otra cosa prácticamente es, o sea, los discípulos no creían en Jesús, eran sus discípulos, o sea, claro que creían en Jesús. O sea, no era como que no lo creían en Él. Y la otra, hermanos, ¿por qué a veces nosotros como hijos de Dios, por qué nosotros que somos salvos y creemos en Jesús, nos es difícil confiar en Dios en tiempos difíciles? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué muchas veces actuamos como los discípulos? Y bueno, hermanos, creo que la respuesta está en un estudio de la fe. Y hermanos, yo podría decir en esto, ya estudiando este tema, Dios quiere, hermanos, que crezcamos de tener una fe bíblica a tener una confianza bíblica. Hermanos, creo que la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo y Nuevo Testamento, al usar 3 diferentes palabras, nos está enseñando que Dios quiere que tengamos no nada más una fe salvadora, sino una fe santificadora. O en otras palabras, una fe que crezca en confianza y esperanza. Hermanos, Dios quiere que nos movamos, ¿verdad? De nuevo, de creer a confiar. De creer a confiar. Ahora, hermanos, miren por favor Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15, versículo 6, Génesis capítulo 15, versículo 6, es la primera vez que aparece la palabra creer. O en otras palabras, esto es la palabra fe. La palabra fe se traduce, fe es el sustantivo, creer es el verbo, ¿verdad? Fe es el sustantivo, creer es el verbo, y aquí es la primera vez que aparece el verbo, cuando dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Usted recuerda, este es Abraham. Abraham había venido de la guerra, tenía miedo, pero Dios le dijo que, ¿verdad?, que iba a ser su recompensa. Y él tiene miedo, ¿por qué? Porque él ya está viejito, ¿verdad? Casi vio la muerte y no tiene ningún heredero. Ahora, hermanos, aquí de nuevo, este pasaje es muy clave, este pasaje es bien importante, porque este pasaje es el prototipo de la salvación, este es el modelo de la salvación. Pablo va a citar este pasaje 2 veces, ¿se acuerda? Y Santiago también va a citar este pasaje. Este pasaje es bien clave, hermanos, para enseñarnos que la salvación siempre ha sido, es y será por fe. Nunca la salvación se obtiene por lo que uno hace.
La salvación se obtiene ¿por qué? Por creer en Dios. Ahora, hermanos, note aquí. Este pasaje nos enseña de nuevo, como dijimos, ya lo hemos predicado aquí, la naturaleza de la fe. El verbo que se utiliza aquí, creer, ¿verdad? Utiliza una preposición para enseñarnos que la fe siempre viene con un objeto. El creer, el tener fe, siempre viene con un objeto. Hermanos, la fe es un medio, es un instrumento que se utiliza. Y nosotros, esta es la cosa, nosotros creemos o depositamos nuestra fe siempre en un objeto. O sea, a veces las personas decimos, es que las personas no creen. No, las personas sí creen y sí tienen objetos, solamente que sus objetos son diferentes. Hay personas que tienen fe en sí mismos, hay personas que tienen fe en el dinero, hay personas que tienen fe en estas cosas. O sea, uno puede tener fe en diferentes objetos. Pero aquí en este pasaje, note aquí, esto es muy interesante, dice versículo 6, y creyó a... No, y creyó a... Ok, ¿quién es el objeto de la fe en versículo 6? Jehová. Ahora, pero hay algo muy interesante. Dice versículo 4. Mire lo que dice versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová. Y luego, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo. Ok. En versículo 4 y en versículo 5 es Dios hablando. Dice versículo 4, vino palabra de Jehová. En versículo 5 es hablando Dios. Y en versículo 6 nos dice, y creyó a... Ok, aquí hay algo muy interesante. Creer en Dios es creer en su ¿qué? Palabra. Creer en Dios es creer en su palabra. Hermano, y de nuevo, este pasaje es muy crítico en la Biblia. No puedes creer en Dios o no puedes tener una fe bíblica que no está basada en la palabra de Dios. Y yo les he dicho, creer en Dios que no está, cualquier pensamiento y fe en Dios que no está basada en la Biblia es fantasía. Es fantasía. Es fantasía. Y hermanos, y de nuevo, y estudiando esta palabra, más convencido estoy, ¿verdad? Que este es el asunto. Creer en Dios es creer en sus palabras. Tengo otro ejemplo. Vaya a Jonás, por favor. Vaya a Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Hermanos, me llevé otra Biblia cuando fui al otro lado y estaba predicando de algo así y no encontraba a Jonás, hermanos. Y ya estaba yo nervioso porque pues uno conoce su Biblia, ¿no? Y yo dije, ay, van a decir los hermanos que este hombre no sabe los libros de la Biblia. Ya lo encontré. Noten aquí, de nuevo, Jonás capítulo 3, versículo 5. Miren de nuevo la declaración. Y los hombres de Nínive creyeron. ¿Cuál es según aquí este versículo? ¿Cuál es el objeto de su fe? Dios. ¿Cuál es el objeto de su fe? Dios. Ahora, esta es la cosa. Dios nunca habló con ellos. Dios nunca habló con ellos. Pero, note aquí. Mire versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella, ahora note aquí, el mensaje que yo te... O sea, tú, Jonás, vas a ir y les vas a dar mi palabra, les vas a dar mi mensaje. ¿Okay? Mire versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a ¿qué? La palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, en 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, mire, este es el mensaje, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, siguiente versículo. No dice, y creyeron a Jonás. Yo esperaría que dijera ¿qué? Creyeron a Jonás. Yo esperaría que dijera, creyeron el mensaje de Jonás. Pero dice el versículo
y creyeron a Dios. Y de nuevo, hermanos, y tengo muchos ejemplos. Y cuando digo muchos, tengo muchos. Pero hermanos, no vamos a comer si les doy todo, si les doy todos. Creer en Dios es creer en su palabra. Creer en Dios es creer en su palabra. Ahora, este ejemplo de Jonás introduce otro aspecto interesante. ¿Cómo se sabe que creyeron? Bien, hermanos. Dice aquí, bien, hermanos. Y creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Hermanos, hay aspectos de la fe que son internos, pero que tienen demostraciones externas. Y eso es genial, hermanos. Porque uno, de veras, ¿por qué digo que es genial? Porque uno, con estas cosas que la Biblia va enseñando, no va ahí por la vida pensando, oye, Señor, ¿de veras tendré fe o no tendré fe? ¿Tú qué piensas? Digo que sí, ¿no? Como que uno puede vivir en incertidumbre de que si uno tiene o no tiene fe. No, la Biblia va a decir que hay aspectos de la fe que son internos, pero hay aspectos de la fe, de nuevo, que también son ¿qué? Externos, como en este caso. Gente de Nínive creyó a Dios y no fue nada más se quedó en algo interno, sino que hubo una demostración externa de la fe. ¿Qué fue? El ayuno, el vestirse. Hermanos, pusieron a ayudar hasta los animales, ¿verdad? Y yo no sé si usted ha escuchado una vaca cuando no ha comido, pero hermanos, es una cosa espantosa escuchar a las vacas, ¿verdad? Cuando tienen hambre, y más de una. Es espantoso, ¿verdad? Escucharlos, ¿verdad? Entonces, ahora, hermanos, de nuevo, y estoy resumiéndolo, de nuevo, la evidencia del Antiguo y Nuevo Testamento nos va a enseñar que la fe no viene sola. La fe siempre trae un objeto. Hermanos, en el Nuevo Testamento hay un énfasis de la fe. Hermanos, en el Nuevo Testamento el verbo para creer aparece más de 200 veces. De esas 200 veces, 143 veces el objeto de la fe es el Señor Jesús. Y siempre se utiliza frases como el que cree en mí, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo del Hombre, siempre se van a utilizar. En Juan, hermanos, aparece el verbo 95 veces. De las 95 veces, 63 veces el objeto de la fe es Jesús. El objeto de la fe es Jesús. Y de nuevo, hermanos, eso es muy relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos enseña que la fe nunca viene sola y la fe nunca funciona sola. La fe siempre tiene un objeto. Uno cree en algo, uno cree en alguien, uno deposita su fe en algo, uno deposita su fe en alguien. Así es claro en la Biblia. ¿Ok? La fe nunca viene sola, siempre tiene un objeto. Ahora de nuevo, hablando de la fe, creerle a Dios es creer ¿qué? Sus palabras. Creer sus palabras es ¿qué? ¿Creerle qué? A Dios. Es creerle a Dios. Ahora, hermanos, vaya por favor a Santiago, por favor. Santiago capítulo 2. Y aquí de nuevo va a explicarnos, va a darnos un aspecto interesante. Creo que yo no sé si el hermano Iván predicó esto, ¿verdad? Yo nada más vi unos minutitos. Me voy a echar su sermón porque dijeron que estaba muy bueno. Pero ojalá no haya predicado esto que voy a enseñarles. Versículo 17, Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en... Ok, lo que está tratando de decir Santiago es lo que les acabo de decir, de que la fe, aparte de tener un aspecto interno, también tiene un aspecto ¿qué? Externo. Eso es lo que está tratando Santiago.
Santiago está tratando con hermanos que dicen que son cristianos. Está tratando con hermanos que dicen que aceptaron a Cristo. Pero adivine qué, no ha habido una demostración externa. ¿Ok? Dice Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y está tratando con este asunto de las evidencias externas. Ahora, mira aquí, Santiago va a introducir algo tremendo. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, ¿y qué? Oiga, esto está interesantísimo porque utiliza la palabra creer. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Adivina qué? Escuche bien. En otras palabras, los demonios también creen. Los demonios también tienen fe. Dice, entienda. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que está tratando de decir Santiago? A veces pensamos que tener fe solamente tiene que ver con tener información correcta. Uno no nada más necesita información correcta, y es lo que este es el ejemplo que está diciendo Santiago. O sea, hermanos, uno puede, yo creo que yo les he dicho, esta es mi preocupación a veces con mis hijos. Mi hija conoce el Evangelio. Si usted le pregunta a Caris el Evangelio, Caris, ¿qué es el Evangelio? O ¿cómo puede ser salvo? Ella le va a decir, creyendo en Cristo. Y ella puede, es más, ya lo ha hecho. Es predicar el Evangelio. Lo sabe. ¿Cómo sé que lo sabe? Porque lo sabe aquí en su mente. Ella sabe la información del Evangelio. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Los demonios tienen cierta información. Los demonios lo creen. Es más, hasta los demonios tiemblan. Pero eso no es suficiente. Y Santiago dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. Ahora miren lo que dice el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, aquí viene nuestro pasaje, nuestra frase clave, se perfeccionó por las obras? Y de nuevo, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado. Ok, aquí viene, hermanos. Santiago está tratando con personas que dicen que son cristianas y que nada más tienen la información correcta. Pero la información correcta nunca produce y nunca salva a las personas. Tiene que ser no nada más información, tiene que haber confianza. Tiene que haber confianza. No nada más es información. Tiene que haber una confianza, tiene que haber un descanso. Ahora, y aquí por eso digo que es genial, porque Santiago va a decir, la fe genuina y la fe real, y esa fe que se deposita en el Señor, tiene una demostración externa. Y lo que dice aquí, y pone el ejemplo, pone que Abraham. ¿Cómo sabemos que Abraham en verdad era salvo? ¿Cómo sabemos que en verdad Abraham fue salvo? Que todavía tenía una fe verdadera en Dios. Y utiliza el ejemplo. ¿Qué ejemplo utiliza? El ejemplo del sacrificio de Isaac. O sea, Abraham demostró que su fe era verdadera cuando confió en Dios y obedeció a Dios. ¿Para qué? Para sacrificar a su hijo. O sea, hubo una demostración externa. Y dice, y entonces, y aquí Santiago de nuevo, ¿no ven que Abraham que fue contado por justicia? Y luego dice, ¿no ves que la fe se perfeccionó? Hermanas, la palabra perfeccionó es la palabra creció, o la idea de maduró. ¿No ves que la fe creció? ¿No ves que la fe maduró? Y de nuevo, hermanos, esto es genial porque nos enseña que Dios quiere que tengamos una fe que nos salva, que no nada más tiene la información correcta, sino que descansa,
¿Y en qué? En el hecho de que Cristo murió por nosotros y que es suficiente, pero que no queda ahí, sino que ¿qué? Crece y se hace visible, tiene demostraciones ¿qué? Externas. Y hermanos, eso es de tremenda ayuda para nosotros, de tremenda ayuda para nosotros. Porque Dios quiere, y hermanos, que no veamos la fe como un objeto, o como que, hermanos, muchas veces en la iglesia tenemos esa costumbre de pensar que la fe nada más sirve para salvarnos. Pero Hebreos dice, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Dios quiere que tengamos fe para ser salvos, pero Dios quiere que tengamos fe para agradarlo siempre. La fe no es un objeto que se usa un día, de nuevo, no es un ticket que se usa un día y se deja, sino Dios quiere que sigamos viviendo por la fe. Que la fe que nos salvó es la misma fe que nos ayude a crecer y vivir en la vida cristiana. Y eso es, hermanos, de nuevo, para mí eso es genial. Eso es tremendo. Ahora, tenemos de nuevo esa mala costumbre en la iglesia en pensar que uno nada más necesita fe para ser salvo. No, uno necesita fe para ser salvo. Y uno necesita fe para seguir viviendo la vida cristiana. Entonces, ahora, y aquí viene la otra cosa interesante. La Biblia tiene otra palabra. Y es la palabra confianza. En hebreo y en griego utiliza una diferente palabra. En hebreo utiliza otra palabra, confianza, que tiene la idea, hermanos, de seguridad. Tiene la idea de seguridad. Mire, por favor, y esta aparece, creo que la idea aparece en Salmo 37. Mire, por favor, Salmo 37. Muchos conocemos este salmo, es más, hasta a lo mejor es favorito de algunos de ustedes. Cuando yo andaba queriendo que mi esposa me hiciera caso, yo tenía estos versículos, era deleítate. Mire, porque aquí está ese versículo de deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. Y la petición de mi corazón era jazmín. Entonces, ahora, aquí viene, de nuevo. Dice este salmo, mire por favor, mire este salmo. 2 veces se utiliza la palabra hebrea, es la palabra hebrea batá. Pero quiero que mire cómo empieza el salmo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Le está hablando a un cristiano del Antiguo Testamento. No tengas envidia de los malos que prosperan. Dice versículo 3, confía en Jehová. Y utiliza esa palabra, confía en Jehová. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y aquí otra vez aparece la palabra batá, y confía en Él. ¿Y Él qué? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio entre Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que Él prospere en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ok, si usted nota, estos versículos conectan la confianza con otras palabras que describen emociones. Deleítate es una palabra que describe emoción, ¿sí o no? Es una palabra que, de nuevo, encomienda. La idea de encomienda, hermanos, es una idea de compromete, denota emoción. Confía, descansa, ¿verdad? Guarda silencio ante Jehová, es la idea, y esperar en Él. En la versión en inglés habla de descanso. Y luego dice, espera pacientemente. Y luego dice, no te alteres, deja la ira, desecha el enojo.
Son palabras que describen ¿qué? Emociones. Hermanos, esto es muy de nuevo. La palabra confianza tiene conexiones ¿verdad? Emocionales. Y así se utiliza en el Antiguo Testamento. Por eso la palabra confiar denota estar seguro. Es más, en el libro de Jueces se utiliza 3 veces para describir, dice, gente confiada. Nosotros usamos esa frase. Cuando hablamos que alguien está confiado, ¿a qué nos referimos? Que está seguro. Esa es la idea de la palabra, que está seguro. Hermanos, la confianza, ¿verdad? La confianza, de nuevo, tiene este elemento emocional. En la confianza tenemos este elemento emocional. Y de nuevo, esa es la idea que Dios quiere, ¿verdad? Que tengamos. Que fe se basa en hechos, que fe se basa en un objeto, pero la confianza tiene una dimensión ¿qué? Emocional. Y aquí es donde de nuevo va ligado el asunto. Cuando uno cree, y hermanos, creer en la salvación tiene todos estos elementos. Cuando uno cree en Cristo, uno también descansa, confía en ¿qué? En Cristo. En Cristo. Hermanos, usted puede ver, por ejemplo, Martín Lutero odiaba a Dios. Así él lo dice, yo odiaba a Dios. ¿Por qué? Yo pensaba en su juicio y en lo injusto que es no poder guardar los mandamientos. Yo creía, dice, yo odiaba a Dios porque yo pensaba en un Dios enojado, airado, que me quería destruir. Hermano, Martín Lutero escribe en su testimonio, pero leyendo la Biblia y encontrando que creyendo en Cristo, él encontró descanso mental y emocional. Esa es la idea de esta palabra y los diferentes usos. Ahora, hermanos, muchos de nosotros batallamos en confiar en algo o en alguien. Adivine por qué. Porque muchas veces ese algo o alguien no ha funcionado. A lo mejor usted confió en un amigo o una persona y esa persona lo traicionó. Y nosotros tenemos un dicho, ¿verdad? La burra no era qué. La hicieron. ¿Por qué? Porque de nuevo tenemos esa idea. A lo mejor, hermanos, también usted compró algo que prometía ser la solución a sus problemas. Y está bien. Y después se da cuenta que esta cosa ni sirve. Y uno ya no tiene confianza. Hermanos, con Dios es diferente. Él es digno de toda nuestra confianza. Él es digno porque Él es capaz. Porque Él es poderoso. Hermanos, ahora, una de las cosas, y aquí viene, cuando hablamos de nuevo, hablamos de confiar en Dios. Hermanos, la confianza requiere tiempo y requiere esfuerzo. Cuando de nuevo esta palabra se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, va a implicar que la confianza requiere tiempo y requiere esfuerzo. Hermanos, ahora, si no pasamos tiempo y no tenemos esfuerzo en el único lugar donde podemos encontrar a Dios, no vamos a llegar a confiar en Él. ¿Dónde es el único lugar donde encontramos a Dios? Hermano, pero a veces hay cosas que no son voluntad o que no son en ese momento de Sí, y esto es muy dinámico. Ahora, pero aquí viene el punto. Ahora, miren lo que estamos diciendo. El único lugar donde uno va a encontrar a Dios es en su palabra. Ahora, la razón de venir a la iglesia es la razón de que predicamos y enseñamos la palabra. Uno no viene a la iglesia nada más a echar café y pan, aunque están buenos. Hermanos, lo crucial alrededor de la iglesia es la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, de veras, yo estoy bien en serio que hay que estudiarla y entenderla bien. Porque es el único lugar donde vamos a encontrar a Dios como realmente Él es. Como realmente Él es. Y tenemos que luchar por conocerlo todo. No nada más las cosas que convienen. No nada más las cosas que nos gustan, sino también esas que nos incomodan. ¿Sí o no?
Y esta es la cosa, hermanos. Si no pasamos tiempo en el único lugar donde vamos a encontrar a Dios, no vamos a crecer en nuestra confianza. No vamos, hermanos. Ahora, déjenme, tengo una aplicación. Si pasamos más tiempo, y por favor, no se sienta ofendido para todos los que me mandan, pero si pasamos más tiempo viendo y escuchando sermones en YouTube que pasando tiempo con Dios en nuestra Biblia, no va a crecer nuestra confianza. No va a crecer nuestra confianza. Tenemos que tomar tiempo personal para pasar tiempo con otra persona que se llama Dios en su palabra. En su palabra. También, hermanos, debemos tener cuidado de algunos influencers, y yo quisiera decir de algunos predicadores que hablan en nombre de Dios, que citan la Biblia, pero que tienen pensamientos incorrectos. Hermanos, con pena tengo que decirles que hay pastores y hay influencers que mal usan la palabra de Dios. Hay que tener cuidado de ellos. Hermanos, hay que tener cuidado de ellos. Hermanos, muchas veces nosotros invertimos tiempo. Ahora uno puede aprender de todo en YouTube, ¿sí o no? Cómo arreglar una computadora, un carro o algo más. Cómo cocinar cierta cosa. Pero usted necesita buscar el video correcto y pasar tiempo siguiendo las instrucciones. ¿Sí o no? Tiempo y esfuerzo. Hermanos, si queremos crecer en nuestra confianza en Dios, tenemos que pasar ¿qué? Tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Ahora, vamos a regresar para terminar nuestra historia con los discípulos. Vamos a esos pasajes para que vea. Y de nuevo, creo que este es el punto del Señor Jesús. ¿Por qué no vamos primero a Mateo 6:30? Mateo 6:30. Oye, nada más le anticipo, este no es mi único sermón, a lo mejor voy a tener otros, porque te he pasado mucho tiempo aquí. Pero bueno, este es como introducción. Ok, Mateo 6:30 en adelante. Y si la hierba del campo de hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? Ahora, nótenlo, miren el siguiente versículo. No os afanéis. Y mire cómo comenzó el versículo 25. Por tanto os digo, no os... La palabra en inglés, la Biblia, la versión en inglés les dice, no estén ansiosos. O no tengan ansiedad. No tengan ansiedad. Hermanos, esa no es una palabra de la mente. Eso es una palabra de dimensión, ¿qué? Emocional. Entonces, nota aquí, está conectando la falta de fe, no con qué, con falta de información, sino la falta de fe con este aspecto ¿qué? Emocional, que lo describe la palabra confianza. En el Nuevo Testamento, la fe muchas veces describe creer intelectual, pero también describe este creer o esta confianza. ¿Ok? Ahora regrese, vamos a Mateo 8, con los discípulos, Mateo 8. ¿Dónde empezamos? Mire de nuevo. Versículo 26. Él les dijo, ¿por qué? Hombres de poca fe. No les dijo, ¿por qué ustedes no tienen la información correcta? ¿Qué no tomaron? ¿Qué no les acabo de dar un curso? ¿De qué no tomamos 10 lecciones de quién soy yo? ¿Verdad? No tomamos un curso de quién es Jesús, ¿verdad? Su humanidad y su deidad y todo lo que yo soy. ¿Qué no? Él no les reclamó por su falta de ¿qué? De conocimiento. Él les reclamó por su falta de confianza, que se demostró en ¿qué? Tener miedo. De nuevo, es una palabra de emoción. Este fue el punto, ¿verdad? No significa que los discípulos, cuando les llama hombres de poca fe, no significa que por qué no tomaron un curso, sino por qué no confían. Ahora aquí viene la relación.
Hermanos, vamos a pasar de de fe a confianza a través del tiempo y a través del esfuerzo. De nuevo, es el deseo de Dios, hermanos, que crezcamos. Es el deseo de Dios que crezcamos. Ahora, hermanos, es muy sencillo. Los discípulos aquí lo pusieron muy fácil. Ellos vieron la circunstancia, meditaron en la circunstancia y pensaron que ella era más grande de Dios. La solución está en lo mismo. Tenemos que dejar de ver a las circunstancias y los problemas. Hermanos, se nos va el sueño. Y cuando digo se nos va el sueño, se me va el sueño. Pensando en los problemas, en las cosas, en las dificultades. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Lo reversa. Que tomamos tiempo pensando en Él, pensando en su capacidad, pensando en sus atributos, pensando en lo que Él es. Hermanos, cuando Job le preguntaba a Dios por qué esas cosas, Dios le dio chorrocientas preguntas de cómo funcionaba la naturaleza para hacerlo pensar de lo que Dios era capaz de hacer. Si Dios mantiene todo el cuidado del universo, las cabras, los ciclos del agua, los ciclos de la nieve, que tiene sus mascotitas que eran unos dinosaurios gigantescos, eran sus popis del Señor. Job, ¿tú no crees que yo puedo cuidar de tu vida? Necesitamos pensar más en Él, pasar más tiempo con Él, para crecer de fe a confianza. Necesitamos. No hay atajos, no hay microwave en esto. Requiere tiempo y requiere esfuerzo, pero vale la pena. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Yo vivo con este temor que les he dicho a los hermanos. Trabajo en un instituto bíblico. Estoy tomando clases, vengo de una clase. Y puedo dar por hecho que tener más información en la cabeza es igual a tener más confianza. O que tener más información en la confianza significa que soy mejor cristiano. Pero no funciona así. La confianza requiere tiempo y esfuerzo y tiene demostraciones emocionales externas y también tiene demostraciones de obediencia. Así es que uno puede tener mucha información, pero no tener descanso. Puede uno tener mucha información y no ser obedientes, y eso es a lo que quieres que crezcamos. Ayúdanos, Padre, por favor, que nuestra fe y nuestra confianza tenga esos elementos internos de descanso, pero también tenga esos elementos externos de obediencia, esos elementos externos, Señor, de paz y seguridad, que lleguen aún a afectar nuestros cuerpos. Ayúdanos, Padre. De nuevo, este es un tema largo, pero yo espero, Señor, que fui lo más claro posible para ayudar a mis hermanos a entender que la fe y la confianza son súper relacionados, pero quieres que crezcamos de uno a otro, avancemos como Abraham, como Santiago nos enseña. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplico. Ayúdanos. Y cuando estoy diciendo ayúdanos, no lo estoy diciendo por cliché, de veras lo estoy diciendo porque nos falta, Señor. Ayúdanos, por favor. En Cristo Jesús. Amén.